Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo devocional Despierta, despierta. Con la paz y el favor del Señor, queremos transmitir a ustedes un mensaje de parte de Dios para que sea edificación en nuestras vidas. Hoy vamos a ver un tema que se encuentra en el libro de Números capítulo 12. El libro de Números capítulo 12. Yo le invito por favor a que leamos esos, cuando se trata de capítulos son cortos y que los podamos leer después a conciencia y guiados bajo el Espíritu Santo para tener un poco más de entendimiento y de luz frente a la palabra. Este capítulo 12 es un recuento que nos lleva a nosotros a hacer reflexión de el continuo o las continuas situaciones que se nos pueden presentar como seres humanos normales que somos en nuestra vida. Este capítulo 12 nos habla de un conjunto de acciones y lecciones que se nos presentan, como les venía mencionando, a diario. Y el tema de hoy lo he titulado como acciones, reacciones y consecuencias por el pecado, porque allí podemos ver las diferentes acciones, reacciones y la consecuencia frente al pecado. El capítulo nos trata o nos da el resumen del capítulo. Les voy a hacer como un contexto. Es cuando María y Aarón hablan mal respecto de Moisés. ¿Y por qué lo hacen? Porque no les pareció que Moisés se casara con una mujer no israelita. Entonces ellos proceden con ese mal hablar a Moisés siendo los hermanos. Bueno, así no seamos hermanos. Es una mala conducta, una mala práctica. Seguido dice la escritura, además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los cita a que fueran al tabernáculo de reunión en ese momento. Los tres fueron allá, menciona la escritura, y el Señor desciende en una espesa nube y se ubica a la entrada de la tienda del tabernáculo. Luego llamó él a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, Jehová les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, o sea que ha sido llamado por Dios directamente, le dice el Señor, yo me comunico con él a través de visiones y le hablo en sueño, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos. Y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Menciona la escritura que el Señor se enoja mucho y se va. Y en cuanto a la nube, se alejó también de la tienda. Entonces María se puso inmediatamente leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, si su padre le escupiera en la cara quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que le echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Ese es el capítulo 12. Entonces, vamos a revisar el conjunto de acciones y lecciones que nos deja esta porción de la escritura. Por eso lo llamamos acción, reacción y consecuencia. Como primera acción improcedente por parte de los hermanos de Moisés, hablar mal por la decisión tomada
de Moisés de casarse con una mujer no israelita. Entonces, esa fue una de las causas, no obstante, sin tener en cuenta otros antecedentes que venían desde ya como en una medio discusión entre ellos. Entonces, ese fue el detonante, y vieron quizá la oportunidad para hablar mal de Moisés. Entonces, esa es la primera acción improcedente. No debemos hacerlo como hijos de Dios. Segunda, adicionalmente a esa acción, cuando vemos nosotros al comienzo del capítulo, en el verso 2 dice, además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Vaya, o sea, adicionalmente como que se ufanan o se sienten orgullosos, orgullo. En un devocional anterior había mencionado también lo que es el orgullo, la altivez y la prepotencia. Y miremos que la Escritura nos lo deja ver claramente. Adicionalmente se ufanan o se sienten orgullosos, que el Señor también habla con ellos. Recordemos que Aarón era el sumo sacerdote. Y dicen los estudiosos y escudriñando la Escritura, nos deja ver que María era la líder de las profetisas de Israel. Digamos que de alguna manera tenían su rango, su nivel, su posición ante el pueblo de Israel, porque ante Dios nada somos, amados. Todos los títulos se caen delante de Dios. En estas dos acciones, en la acción improcedente de hablar mal y en la acción improcedente también de ufanarse, de ser orgullosos delante de Dios, vemos la importancia de refrenar nuestra lengua. Vamos a ir trasladando cada verso así como al hoy. Importante, refrenar nuestra lengua como enseñanza. Dice la Biblia en el libro de Santiago, nos enseña a que debemos refrenar nuestra lengua. Y parafraseando la Escritura, nos dice que la lengua es como ese miembro tan pequeño, pero es aquella rueda que puede inflamar la creación. Santiago capítulo 3, verso 6, usted puede ir y leerlo. Entonces, como parte esencial de este mensaje, refrenar nuestra lengua, porque por ella se cometen muchas cosas, muchos pecados. Como tercer punto, vemos ya reacción. ¿Y reacción de quién? De parte de Jehová. Cuando llama a Moisés, a Aarón y a María, vengan ustedes tres a la tienda de reunión. Entonces vemos el enojo de Jehová. Ya es una reacción por lo sucedido. Y los llama al lugar del encuentro. Como cuarto punto, la reacción nuevamente de Jehová en la actitud de poner en su lugar a María y a Aarón, resaltando la fidelidad de Moisés. Entonces el mismo Jehová puso en su lugar a María y a Aarón y les dice, un momento, que tengo un siervo fiel y se llama Moisés. Como quinto, Jehová les llama la atención. Esa es otra reacción de parte de Dios directamente. El llamado de atención a María y a Aarón por la actitud tomada de parte de ellos. Como sexto, vemos entonces ya pasaron la acción, la reacción, ahora vamos a ver las consecuencias. Cuando dice que Jehová les dijo, como que les dejó los puntos muy en claro, y viene la consecuencia. Cuando Jehová se aparta, se disipa la nube y se va de la tienda, la consecuencia por el pecado. Ahí podemos ver varias consecuencias. Primero, enojo de Jehová. Él se enojó. Segundo, aparta su presencia, porque en ese entonces del Antiguo Testamento, y más como él se manifestaba al pueblo de Israel, venía en la nube cuando quería hablar con Moisés para que transmitiera a su pueblo. Entonces significa que Jehová se fue, apartó su presencia. Lo podemos traducir de otra manera. En ese momento se pierde la cobertura, se pierde su favor. Es igual para hoy nosotros. Cuando nosotros pecamos, cualquiera que se llame pecado, porque sabemos que el Señor no tiene clasificación de pecados. Pecado es pecado y punto. Entonces, cuando nosotros incurrimos en el pecado, la cobertura de Dios
se aparta, su favor se frena de alguna manera. Otra consecuencia por el pecado, sobrevino disciplina a María. En ese entonces, pues dice la Escritura que María quedó leprosa en el momento. La lepra era indicador de repudio e inmundicia. Era como una marca en el pueblo. Al leproso era aislado. Y de alguna u otra manera, de una vez, el pueblo lo relacionaba con que estaba pecando. Como resultado, causaba repudio, una reacción ante los demás y un aislamiento. Cuando nosotros pecamos, causamos de igual manera el enojo de Dios, su presencia se aparta, probablemente quedamos fuera de su cobertura y lo más grave, que contristamos al Espíritu Santo de Dios, lo apagamos. Quizá hoy no quedemos marcados como en ese entonces era esa marca de la lepra para el que pecaba, pero puede ser que no sea esa lepra propiamente dicha físicamente, pero sí en el momento que nosotros pecamos nos queda una lepra espiritual. ¿Y a qué me refiero con una lepra espiritual? En ese momento nosotros estamos dando paso, estamos abriendo brecha, estamos dando la oportunidad para que el mundo de las tinieblas pueda ingresar. Recordemos, amados, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas. Entonces, esa lepra espiritual se puede ir apoderando de cada uno de nosotros cuando damos lugar al pecado. Nos convertimos en leprosos espirituales. Se apaga la luz del Espíritu Santo y ya no está esa comunión ni esa comunicación constante como debería ser el normal en nuestras vidas. Debería ser normal que nosotros estemos todo el tiempo con el Espíritu Santo, en esa comunicación, en ese lenguaje, en ese hacer diariamente con el Espíritu Santo, que está interviniendo en nuestras vidas constantemente. Debería ser el normal de los verdaderos creyentes, y no que nos tome por sorpresa cuando logramos entender que el Espíritu Santo ha hecho algo en nuestras vidas. Ese es el crecer diario que debemos mantener. Lo mejor de todo, de ya vistas estas acciones, reacciones y consecuencias del pecado, lo mejor de todo es que seguido en el mismo texto vemos los pasos para el perdón de ese pecado. Entonces podemos apreciar ahí en ese texto que leímos que el sumo sacerdote Aarón reconoce y confiesa que han pecado, porque él va y le dice a Moisés, le dice que por favor, no permita que María siga en esa condición. Entonces, ¿qué vemos ahí? Asimismo, notemos que Aarón, en su posición de sumo sacerdote, porque era el sumo sacerdote, él actúa en ese momento como intercesor, que para nuestro presente, si lo trasladamos al hoy, nuestro intercesor es Cristo únicamente, quien actúa como nuestro intercesor y como abogado ante el Padre. La Biblia nos lo deja claro en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Y dice, parafraseando el texto, hijitos míos, si alguno ha pecado, pues no nos preocupemos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Pero la invitación es que no creamos que podemos estar pecando y pecando y pecando porque tenemos el abogado. Recordemos que también el apóstol Pablo nos insta a que, ¿será que voy a pecar? Porque sobreabunda la gracia. Eso es gracia, tener nosotros ese abogado delante del Padre. Dice, de ninguna manera nosotros podemos tomar
y pisotear la sangre del Cordero de Dios, pecando intencionalmente. Entonces, el primer paso es reconocer y confesar que hemos pecado, así como lo trae la Escritura en el ejemplo de Aarón y María. Segundo, cuando Moisés va e intercede ante Jehová para pedirle, te ruego, Señor, que quites esa condición de María, entonces Moisés ahí es tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque intercede ante Jehová por la sanidad de María. Ahí viene la intercesión de nuestro Señor y Salvador como abogado cuando nosotros pecamos ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Y le dirá, Padre, yo ya pagué por Diana. Cuando Diana peca, yo ya pagué por ella. Ahí tenemos nuestro intercesor. Finalmente, como resultado hay una disciplina. Y esta fue la de María, aparte de su condición de lepra, estar fuera del campamento durante 7 días. Cosa que no solo la afectó a ella físicamente, me imagino que también psicológicamente, espiritualmente se sintió confrontada, y no solo la afecta a ella, sino que también detuvo al pueblo para avanzar. Y así es cuando nosotros pecamos. Así sucede. Hay un estancamiento que puede ser visible o invisible, porque ya pues no tenemos la lepra, pero sí tenemos esa lepra espiritual. Puede ser individual y colectivo. Afectó a María, pero también afectó a todo el pueblo que tenía que avanzar en ese campamento. ¿Por qué afecta? Porque el pecado cometido afecta generalmente a nuestro entorno más cercano. Tengamos en cuenta que nuestro próximo es nuestro prójimo más cercano. Podemos afectar por un pecado a nuestro cónyuge, podemos afectar a nuestros hijos, a nuestra familia, y aún podemos afectar a una congregación o algo más grande. En conclusión, para este día, estimados estimados oyentes, como conclusión, no permitamos que el pecado afecte nuestra vida y entorno. Somos llamados a propender por una vida en santidad y tenemos todas las herramientas que el Señor Todopoderoso nos dejó. A saber, tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, su palabra. Tenemos allí depositadas todas las instrucciones. Tenemos ese manual de vida. Allí está depositado las normas morales, las normas políticas, las normas religiosas, todo lo que Él había instituido y todo lo que instituyó para que nosotros podamos caminar en santidad. Allí está el perdón, está la reconciliación, está el amor por su Hijo Jesucristo, o el amor de Jesucristo hacia nosotros. Y está la luz de su Espíritu Santo que nos dejó aquí para ser nuestra guía, vivir sus mandamientos. Esa es la invitación. Sigamos nosotros despertando, abriendo los ojos, despierta, para seguir la Sagrada Escritura, para seguir creciendo a la estatura y a la medida del varón perfecto, para que sigamos en el crecimiento y en el conocimiento del Hijo de Dios para salvación. Les invitamos, como siempre, por favor, comparta este video, denos un like, un me gusta, comparta este video y así usted estará también haciéndose responsable y propagando la palabra de Dios, haciendo parte de ese ministerio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la gran comisión. De igual manera le invitamos para que se congregue en un grupo vida para crecimiento y conocimiento en el Hijo de Dios. Intégrese a un grupo vida, intégrese al centro familiar de adoración. Le invitamos, allí aparecen las direcciones en pantalla, y sigamos adelante porque el fin está cerca.
Les bendecimos y con el favor de Dios nos encontramos en otro devocional. Despierta, despierta. Paz del Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida